El gobierno impulsa la autogeneración de energía para los sectores residencial, comercial e industrial como parte de una estrategia de cara a una posible crisis eléctrica en el país. El Consejo de Administración Legislativa decidirá el domingo si inicia o no el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. El organismo ya tiene el informe previo para la decisión. Mario Godoy no estuvo en la reunión que el Consejo de la Judicatura tuvo con los jueces anticorrupción. La relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces expresa alarma por la situación en Ecuador. 4 miembros de una familia fueron acribillados y quemados en Machala por sicarios, vestidos como policías. Tras disparar a sus víctimas, los criminales detonaron un tanque de gas. Entre las personas asesinadas hay 2 menores de edad. Se hizo viral el video de 1 minuto 50 segundos que registra la masacre en la cancha de fútbol de la urbanización Mocolí Golf en San Borondón. Uno de los atacantes identificaba con linterna a las víctimas para asesinarla. Se derrumba la millonaria negociación de un terreno que el municipio de La Libertad en Santa Elena iba a vender a una joven sin recursos para comprarlo. La transacción fallida desembocó en un cruce de acusaciones entre la asambleísta Mónica Palacios y la secretaria de la administración, Cynthia Gelibert. Enrique Márquez, ex candidato presidencial, y Viallo Pilieri, ex diputado cercano a María Corina Machado, fueron liberados durante la primera ola de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. No hay una lista pública de cuántos y quiénes más saldrán libres. La deportista ecuatoriana Gabriela Vargas será parte del ciclo olímpico para intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje. Y en nuestro segmento Ecuaterra, exploramos la reserva biológica del río Vigal, en Orellana. Son 1.500 hectáreas de bosque muy húmedo, que alberga 600 especies de mariposas, aves como los trompeteros y animales como el tapir amazónico, pumas y jaguares. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos ya con el desarrollo de la información más destacada de las últimas horas. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar. El gobierno impulsa la autogeneración de energía para el sector residencial, comercial e industrial como parte de una estrategia para enfrentar una posible crisis eléctrica en el país. Lo hacen con generadores de las propias empresas privadas y también paneles solares que instalan los usuarios en sus casas. Diego Cuenca explica los detalles de esta alternativa. El gobierno una vez más le apuesta a la autogeneración de energía como una alternativa para enfrentar la crisis eléctrica en el país, principalmente en el área industrial. En Ecuador hay 37.557 industrias que están conectadas y por ende consumiendo del Sistema Nacional de Electricidad. Según la ministra de Energía, de esas industrias, hay un grupo que ha invertido en autogeneración. Calcula que entre todas tienen capacidad para generar al menos 500 megavatios. Pues al sector privado les estamos apoyando a que haya, ellos hicieron unas inversiones grandes de generadores y estamos apoyándolos a que ellos puedan entrar al mercado eléctrico con sus generadores, nosotros les podemos pagar y es voluntario. Adicional a eso, la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, está impulsando un sistema similar, pero destinado al sector residencial. Lo llaman Sistema de Generación Distribuida para Autoabastecimiento y lo que busca es que las familias que estén en capacidad inviertan en autogeneración, ya sea paneles solares, energía eólica u otro tipo de recursos no convencionales. Y lo que van a hacer es que el excedente de energía que se produce en los paneles solares, esos van a ser inyectados a la red. CNEL ha registrado a 1.244 consumidores que tienen su propio sistema de autogeneración y que juntos suman un total de 54,95 megavatios. Pero este año, CNEL planea duplicar a 100 megavatios, principalmente en la costa. Los interesados tienen que entrar a www.cnlp.gov.es para el proceso de acreditación. Esta campaña surge en medio de la preocupación por la disminución de agua de los embalses de las principales hidroeléctricas del país. Y la Delegación Estatal de Proyectos Eléctricos a Empresas Privadas ya no podrá hacerse por interés público, colectivo o general. La Corte Constitucional determinó que esa causal vulnera el carácter excepcional que ordena la Constitución. Veamos.
La Corte Constitucional emitió una sentencia que frena la entrega de actividades del sector eléctrico a empresas privadas, mediante una causal que considera poco clara. La demanda la presentó en 2021 un colectivo de 9 comités y sindicatos de empresas eléctricas públicas. Con 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte declaró inconstitucional un numeral de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que permitía que el Estado delegue de forma excepcional su participación en actividades del sector a empresas privadas, cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general. Este es el numeral que se elimina de la ley. Según la sentencia, no es concreto, es indefinido, impreciso y puede conducir a concesiones arbitrarias que vulneren el carácter excepcional que exige la Constitución. La Corte aclara que el numeral desaparece, pero su efecto no es retroactivo. Los proyectos eléctricos que se hayan delegado bajo esa figura seguirán vigentes. El Estado sí podrá entregar su participación al sector privado en las otras causales, por ejemplo, cuando no pueda abastecer la demanda o cuando sean proyectos de energías renovables. Los jueces que votaron en contra son Claudia Salgado, Jorge Benavides y Carla Andrade. Inseguridad. La violencia se desborda. La noche se transformó en una escena de terror en el barrio 18 de octubre, en Machala. Lo que era un hogar terminó convertido en cenizas y muerte. 4 integrantes de una misma familia, entre ellos 2 menores de edad, fueron brutalmente asesinados a balazos y su vivienda luego fue quemada. Veamos. Eran cerca de las 23:40 del jueves cuando el silencio de la noche fue quebrado por ráfagas de disparos. Según relatan familiares de las víctimas, 5 sujetos vestidos con prendas similares a las policiales y movilizándose en un vehículo negro sin placas, irrumpieron violentamente en la vivienda, tumbaron la puerta y abrieron fuego sin piedad contra quienes se encontraban en el interior. Pero la violencia no terminó con los disparos. En un intento por borrar toda evidencia, los atacantes incendiaron la casa. Un cilindro de gas explotó y las llamas se propagaron en cuestión de minutos. La vivienda de madera y caña quedó reducida a escombros. Las víctimas fueron identificadas como Natalia Nieto Valarezo, de 13 años, Fernando Carvache Valarezo, de 17, Enrique Leonardo Mesa Rogel, de 41, y Joana Valarezo Sigüenza, de 40 años. Familiares aseguran que los atacantes dispararon en más de 30 ocasiones, dejando una escena de terror y muerte. Llegaron vestidos de policía y lo que dijeron, quieto policía, y comenzaron a disparar. De ahí ya comenzaron a prender las casas, lo que hicimos fue correr. Y en ese trayecto sacamos a mi hermana para afuera y esperar a la ambulancia que llegue, nunca llegó. A las 2-3 horas salió llegando. La emergencia movilizó a 7 unidades contra incendio y a 35 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Machala, quienes lucharon durante más de 1 hora para controlar el fuego y evitar que las llamas afecten a otras viviendas del sector. El panorama era desolador. Entre las cenizas solo quedaron restos calcinados, cocinas, camas, ropa y enseres convertidos en polvo. Francisco Valdivieso, jefe de brigada del Cuerpo de Bomberos de Machala, confirmó que en el interior de la vivienda hallaron 3 cuerpos calcinados, mientras que un cuarto fue encontrado en los exteriores con graves heridas. Habían personas en el interior, por lo cual se hizo una búsqueda primaria de inmediato. Aleatoriamente se encontraban dispersos en la vivienda, en la parte interior, en la parte lateral y en la parte de la puerta. De manera preliminar se conoció que la mujer que habitaba en la vivienda habría recibido amenazas para que abandone el lugar, luego de que su expareja fuera asesinada durante la masacre del 9 de noviembre en la cárcel de Machala, donde murieron 34 personas presas. 12 horas después del ataque, la Policía Nacional, en una rueda de prensa, se limitó a señalar que no puede revelar más información, debido a que se trata de una investigación en curso. Y un crimen que conmovió al centro norte de Quito reavivó la inseguridad, el débil control a motociclistas y la falta de regulación del servicio de delivery o entregas a domicilio. Y mientras intensifican operativos que retienen decenas de motos en la capital, una ordenanza permanece estancada desde hace más de 5 años. Pero ¿qué dice esta propuesta? Joel Vanegas con el informe.
Tras el asesinato de un guardia de seguridad en pleno hipercentro de Quito esta semana, las autoridades municipales intensificaron los controles motociclistas en distintos puntos de la capital. Tenemos un total de 70 motos que han sido retenidas justamente por diferentes causas. Entre las principales infracciones detectadas constan la falta de placas, valores pendientes y llantas en mal estado. La entidad informó que estos operativos continuarán en los próximos días para reforzar la seguridad vial y ciudadana. A estas intervenciones se sumaron controles policiales, durante los cuales se encontraron armas blancas en los registros realizados esta mañana. Revisamos vehículos, motos sospechosas, especialmente plataformas, que vemos que tienen armas blancas, armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, ciudadanos cuestionan la falta de constancia en los controles y aseguran que estos solo se refuerzan tras hechos violentos. Recién me hacen un control porque yo he visto policías allá, pero casi nunca hacen nada aquí. Solamente hacen ese momento, un día, 2 días, pero no lo hacen más. A esto se suma que desde 2019 permanece estancado el proyecto de ordenanza para regular el servicio de delivery en Quito. Regulación presentada porque algunos delincuentes usan la fachada de repartidores para cometer los delitos. Hasta el momento, el Consejo Metropolitano no ha aprobado la normativa que obligaría a los repartidores a registrarse y a cumplir medidas de seguridad específicas. Y seguimos profundizando en este tema porque la empresa de seguridad del guardia asesinado en Quito fue clausurada. La medida responde a irregularidades detectadas por las que familiares exigen ya una investigación. Carla Delgado revela que 300 guardias privados fueron asesinados solo en 2025. El asesinato de un guardia de seguridad durante un ataque armado ocurrido el miércoles en Quito sigue generando indignación en la ciudadanía. La preocupación aumenta tras conocer que el arma que portaba la víctima al momento del asalto no funcionaba. Televistazo confirmó que la pistola estaba dañada desde octubre del año pasado. Los familiares del guardia exigen que la empresa de seguridad, que ya fue clausurada, responda por lo ocurrido. Ahora comprendemos el por qué él sale solo, vemos los videos que solo sale con el gas pimienta. El hombre murió al intentar proteger a las personas que se encontraban comiendo en una cafetería. Era cabeza de hogar y cuidaba de su madre. Eran los dos y ella está devastada, ella está acabada. Pero no solo el arma presentaba fallas. Según uno de sus compañeros, el chaleco antibalas tampoco contaba con las protecciones necesarias. Este no es un caso aislado. Guardias de otras empresas que pidieron mantener su identidad en reserva relatan situaciones similares. No ayuda. Mejor no decir nada porque se sabe que aquí nosotros tenemos todo. David Urresta, representante del sector de la seguridad privada, indicó que en el país pasaron de alrededor de 400 empresas antes de 2012 a 1.600. Asegura que no existe un organismo que controle sus operaciones. Señala que en países como Colombia y Chile la regulación ha permitido mejorar las condiciones del sector. El trabajo que se debe hacer en la calle, revisándole al guardia, viendo que esté con todos sus equipos completos, viendo que la empresa de seguridad cobre lo que es para que pueda pagar y pueda justificar, dando calidad de servicio. Urresta recordó que la propuesta para crear una superintendencia de compañías de seguridad se diluyó en la Asamblea y que actualmente el Ministerio del Interior no cumple esa función. Durante 2025, cerca de 300 guardias de seguridad fueron asesinados en Ecuador. Este domingo se definirá si hay o no juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. Con el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, los 7 miembros del CAL tomarán la decisión. Patricio Díaz informa que el correísmo, mientras tanto, anuncia que presentará más pruebas en contra de Godoy. El CAL tiene ya el informe de la Unidad Técnica Legislativa sobre si el pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura, cumplió o no con los requisitos para pasar a la Comisión de Fiscalización. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, convocó a sesión el domingo a las 10 de la mañana para definir si califican o no ese proceso. La cita será virtual. El oficialismo confía en que el juicio sea calificado, pero no dan una posición todavía de si apoyarán una posible destitución de Godoy. Dentro del proceso del juicio político abonaremos con lo que creemos que tenemos que abonar para que se pueda estructurar una teoría del caso que identifique con claridad el incumplimiento de funciones del señor Godoy.
Mientras tanto, el correísmo incorpora más pruebas contra el presidente de la Judicatura. Incluirá en el proceso la revelación de la exdirectora del organismo en Orellana, Samantha Lozada, que responsabilizó a la administración de Godoy de dejarla sin protección, a pesar de las amenazas que recibió e incluso un ataque. Nosotros enviamos un pedido de información al Consejo de la Judicatura para que nos entreguen la lista que le notificó esta ex servidora del Consejo de la Judicatura en cuanto a los jueces y fiscales de la provincia de Orellana que tendrían tentáculos con las bandas del crimen organizado. En el pedido de juicio político, el correísmo anticipó también la lista de quienes debían comparecer. El oficialismo tiene mayoría en los 3 espacios donde se definirá el futuro de Godoy. En el CAL, en la Comisión de Fiscalización y en el Pleno. Se deja constancia de la intervención del doctor. Luego del caso del juez Carlos Serrano, finalmente se llevó a cabo la reunión entre la Unidad Anticorrupción y el Consejo de la Judicatura. El gran ausente fue el presidente Mario Godoy. La relatora de Naciones Unidas, por su parte, mostró su alarma por la situación de inseguridad de los jueces en Ecuador. Los jueces de anticorrupción se reunieron con el Pleno del Consejo de la Judicatura, pero el gran ausente fue el presidente Mario Godoy. Los 4 vocales escucharon sus demandas que ya fueron expresadas varias veces por escrito, la última el 22 de diciembre, en medio del escándalo por las amenazas y presiones a su compañero, el juez Carlos Serrano, quien sigue fuera del país por seguridad, tras grabar al director provincial de la Judicatura, abogando por el narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Godoy. La vocal Magali Ruiz, quien envió una carta de apoyo a Serrano, se dirigió a los jueces. Estamos aquí para apoyar, para buscar de manera conjunta soluciones a sus necesidades, porque conocemos su trabajo y lo valoramos. Los vocales ofrecieron gestionar la construcción de un edificio para la unidad anticorrupción y aseguraron que ya trabajan en solucionar los graves problemas que enfrentan. Entre tanto, la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, se refirió a la situación del juez Serrano y de la exdirectora de la Judicatura de Orellana, Samantha Lozada, quien sufrió un ataque armado. La dejaron sin trabajo y sin custodia policial, y organismos internacionales la sacaron del país. Ecuador, noticias alarmantes sobre la seguridad de jueces y operadores judiciales, especialmente de aquellos que investigan casos de alto impacto relacionados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por el crimen organizado y denuncias de connivencia con sectores del Poder Judicial. Me preocupa constatar que los patrones de inseguridad persisten en el país, a pesar de los compromisos declarados por el gobierno para reforzar su seguridad. Satterthwaite recuerda que el Estado tiene la obligación de tomar medidas urgentes para proteger la vida de los funcionarios judiciales. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, pidió la renuncia de 25 directores provinciales y de control disciplinario de ese organismo. Godoy toma la medida a 2 días de que la Asamblea decida sobre el juicio político en su contra y, según él, es una decisión para hacer un control de cumplimiento de objetivos institucionales. Venezuela. ¿Quién tiene el poder? Venezuela comenzó la liberación de algunos presos políticos. Entre los excarcelados figuran ciudadanos españoles y dirigentes opositores, aunque hasta ahora son muchísimos menos que los esperados. Iliana Suárez actualiza la información. Enrique Márquez, ex candidato presidencial venezolano, y Biagio Pilieri, exdiputado cercano a María Corina Machado, fueron liberados anoche como parte de la primera ola de excarcelaciones de presos políticos, anunciada por las autoridades venezolanas el 8 de enero. Ambos personajes son de alto perfil en la oposición venezolana y se reencontraron con sus familiares. También fue excarcelado Larry Osorio, sargento acusado de subversión, así como 5 ciudadanos españoles. Rocío San Miguel, abogada defensora de derechos humanos, de nacionalidad venezolano-española. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, turistas acusados de ser espías.
Ernesto Gorbe, acusado de tener la visa vencida, y Miguel Moreno, periodista. Estas excarcelaciones fueron celebradas por el rey de España, quien pidió contribuir a una verdadera transición democrática y pacífica en Venezuela. Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades. Familiares de otros detenidos siguen esperando noticias afuera de los centros penitenciarios. Y hay otras personas liberadas, pero no entran en la categoría de presos políticos. Según la Organización de Derechos Civiles Foro Penal, los presos políticos son 806, aunque no existe una lista pública de cuántos y quiénes serán excarcelados. Ni el régimen ha dado una fecha para sacarlos a todos. Continuamos con más. El alza del consumo en 2025 fue determinante para reducir la pobreza nacional a 21.4%. Economistas advierten que estas cifras alentadoras deben analizarse según su sostenibilidad o riesgo de reversión a corto plazo. La pobreza, según el gobierno, va a la baja. La encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del INEC muestra que un 21,4% de los ecuatorianos vive en situación de pobreza, frente al 28% que lo hacía en diciembre de 2024. Reducción que, de acuerdo a datos oficiales, va de la mano con mejoras en indicadores laborales. De acuerdo al director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, José Hidalgo, la cifra responde a una recuperación económica en 2025. Pero su magnitud es cuestionable. No es estadísticamente significativa. ¿Esto qué significa? Que esa variación todavía puede estar dentro de los márgenes de error de la encuesta. Jorge Calderón coincide en que el crecimiento económico para 2025 era previsible, pues fue un año importante para el consumo. Apunta a que el crecimiento de las exportaciones y del sector productivo fue vital para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Son sectores productivos que al estar creciendo arrastra a que se generen puestos de trabajo y ayuda también a la reducción del desempleo. Según el INEC, el empleo adecuado presenta una recuperación de 4,1 puntos, llegando a 37,1%. El subempleo bajó de 24,5% al 17,4% y el desempleo llegó al 2,6%. El número total de personas con empleo, ya sea con empleo adecuado, inadecuado, formal o informal, prácticamente se mantuvo estable. Hay que estar pendiente de que cómo evoluciona en el tiempo, si hay esa consistencia. La reducción en los niveles de pobreza responde también a una mejora al ingreso promedio de los trabajadores con empleo pleno, pues subió de $436 a $498. La vocalía de los asegurados en el Consejo Directivo del IES lleva 2 meses vacante, mientras un dirigente gremial intenta posesionarse mediante una medida cautelar. ¿Qué establece la norma y cuál es el mecanismo de elección para este cargo? Carla Delgado sigue el tema y tiene las respuestas. Que la vocalía de los asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social permanezca vacante desde hace 2 meses es uno de los argumentos que los miembros de la Organización Única de Trabajadores del Ministerio de Salud, o SUTRAMSA, tienen para justificar su intención de ubicar a su representante Jorge Moncayo en ese cargo. Esta práctica no es nueva. Ya ocurrió en 2022, cuando Richard Gómez consiguió ocupar el cargo amparado en una acción de protección concedida por un juez de Quevedo. En ese entonces, no solo se cuestionó el uso de esa herramienta jurídica, sino también que Gómez no cumplía con los requisitos legales y tampoco tenía el respaldo legítimo de la mayoría de trabajadores y asegurados. El año pasado Gómez salió del país y renunció a la vocalía, luego de que se iniciara una investigación por un presunto desfalco en la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Actualmente el IES solicita la revocatoria de la medida cautelar a favor de Moncayo, al considerarla ilegítima y desproporcionada. Estos problemas se producen porque no existe una norma que aclare cómo elegir a ese representante. Debería la Asamblea Nacional dictar una norma que precisamente regule el proceso, porque eso es algo que no ha pasado. Se estableció lo referente al costo operativo, pero sin regular el proceso. Pese a ello, dice, es ilegal la intención de Moncayo de ocupar la vacante. Se pretenda que la vocalía de los asegurados vuelva a estar ocupada en contra de la normativa, ilegalmente. Y eso es muy grave,
porque se trata de la gobernabilidad, de la institucionalidad, se trata del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras tanto, el IES, amparado en la Ley de Seguridad Social que establece que los representantes de los afiliados deben ser elegidos mediante un proceso organizado por el CNE, busca que la elección ocurra en los próximos meses. Seguimos informando. El presidente Daniel Noboa modificó el reglamento de la ley de minería. Con los cambios dispuestos se busca obtener mayores recursos por el cobro de regalías. Además, se dispone la posibilidad de transferir parcialmente concesiones mineras. Sin embargo, hay algunas reformas que preocupan a la industria. Lenin Artieda las puntualiza. Antes de que termine el año, el 31 de diciembre, el presidente de la República modificó el reglamento de minería. Entre los cambios más importantes están el cálculo de regalías, la transferencia de concesiones, las condiciones contractuales y la eliminación de concesiones. ¿Qué implican estas medidas? El decreto redefine la fórmula para calcular las regalías. Ese cálculo dependerá del tamaño del proyecto y del tipo de metal. Las concesiones de oro y plata deberán pagar sobre sus ingresos brutos, lo que significa que ya no podrán descontar gastos como los de refinación y transporte. En el caso del cobre, se podrán descontar algunos gastos dependiendo del tamaño del proyecto. En 2025, la expectativa era exportar 4.000 millones de dólares en minerales con un pago de tributos de 1.100 millones de dólares. Con estas reformas, los ingresos para el Estado se incrementarían. El reglamento también abre un candado que impedía que los titulares de derechos mineros pudieran hacer transferencias parciales de sus concesiones. Se ha señalado que este cambio facilitará la llegada de inversiones para el desarrollo de los proyectos. Una reforma polémica es que el Estado podrá, en la etapa precontractual, disponer la revisión, modificación o renegociación de los términos, condiciones y cláusulas previamente acordadas. Se justifica señalando que se lo hará para precautelar los intereses del Estado, pero desde el sector privado se lo entiende como un eventual elemento de inseguridad jurídica que frenaría inversiones. Pero quizás lo que más preocupa a la industria es la posibilidad de que el Estado declare la extinción de pleno derecho de cualquier concesión minera si, tras 4 años de entregada dicha concesión, la empresa, por causas que le sean imputables, no ha obtenido los permisos para comenzar la operación. El sector, sin embargo, no ha emitido todavía un pronunciamiento oficial sobre estas nuevas reglas del juego. El documento está en análisis y le aseguraron a Televistazo que la próxima semana tendrán ya una postura sobre estas disposiciones. En Napo, la minería avanza sobre ríos y quebradas que sostienen la vida de comunidades rurales en 3 parroquias del cantón Tena. Estamos hablando de Misaguayí, Talaj y Puerto Napo. La remoción de tierra, el desvío de cauces y el arrastre de sedimentos han dañado sistemas de captación de agua, dejando a miles de personas sin acceso a este recurso básico. En Napo, la minería sigue dejando una huella profunda sobre las fuentes de agua que abastecen a zonas rurales. En 3 parroquias del cantón Tena, alrededor de 3.100 personas se enfrentan a afectaciones directas. La actividad minera avanza cerca de montañas y cauces en Misaguayí, Talaj y Puerto Napo. Allí excavadoras remueven tierra y sedimento y en ese proceso contaminan, arrancan tuberías, rompen tanques y destruyen sistemas de captación. La situación es crítica en la parroquia Talaj, donde hay 7 comunidades afectadas. En esta zona, la minería se desarrolla junto a los ríos Zapallo y Sardinas, precisamente en los puntos donde se ubican las tomas de captación para consumo humano. Según un informe de la Contraloría, en este sector operarían más de 60 frentes mineros, sin estudios de impacto ambiental, sin licencias y sin permisos para el uso del agua. El agua también está contaminado porque al otro lado por Zapallo, todo eso, están siendo minados. Y esa minería utiliza el mercurio. Un escenario similar se registra en Puerto Napo, en las comunidades de Naranjalito, Anzu y Pioculín. El río presenta lodo y combustible, mientras que el pozo de agua subterráneo que los abastecía se secó. De acuerdo con el municipio, al menos 5 sistemas de agua han sido afectados. En 2024 presentaron
presentaron una denuncia ante la Agencia de Regulación y Control Minero Arcón, pero la actividad continúa. En Arrosemena Tola, desde lo alto se observa maquinaria removiendo grandes volúmenes de tierra y con las lluvias, el lodo desciende hacia afluentes que alimentan el río Puní, según el colectivo Napo a Mala Vida. Todo esto corre a lo largo de 20 kilómetros, afectando a 16 sectores de Puerto Misahuallí. Hay un estudio que más o menos está alrededor de unos de 47 hasta 50, hasta 60 por ahí, grados de mercurio que tiene el río. Así el agua que antes llegaba limpia a las comunidades, hoy baja turbia o simplemente ya no llega. Mundo. Estados Unidos anuncia una inversión de $100.000 millones en la industria petrolera venezolana. El presidente Donald Trump se reunió esta tarde con representantes de grandes compañías para delinear el plan de intervención y extracción de millones de barriles de petróleo. Reporta Pedro Jiménez. Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los directivos de las principales compañías petroleras y anuncia una inversión mínima de $100.000 millones. ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips son las tres más grandes de ese país y solo Chevron mantiene operaciones limitadas en Venezuela. Las otras perdieron las concesiones durante el régimen de Hugo Chávez en 2007. El encuentro reunió a casi 20 empresas petroleras y del sector energético de Estados Unidos, así como la británica Shell, la franco-suiza Trafigura, la española Repsol y Eni de Italia. Pero no todas entrarán en Venezuela. En la reunión Trump dijo: tomaremos la decisión sobre qué compañías petroleras van a entrar, van a tener garantías y total seguridad. Tratarán con nosotros, no con el gobierno de Venezuela. Aunque dijo que Venezuela es ahora completamente diferente y que el pueblo de Estados Unidos se va a beneficiar enormemente porque van a extraer grandes cantidades de petróleo. Venezuela extrae menos de 1 millón de barriles por día por el mal estado de su infraestructura petrolera y los planes de Trump apuntan a reestructurar el negocio y explotar el petróleo en grandes cantidades. Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, que son la quinta parte del petróleo que actualmente hay bajo tierra a escala global. En una primera acción, Donald Trump ha hablado de llevar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, movilizando decenas de buques petroleros actualmente estancados en puertos venezolanos debido a las sanciones internacionales. A la par, continúan las operaciones de interdicción de barcos petroleros relacionados con Venezuela y este viernes se produjo la incautación de otro buque, el Olina, abordado por la Marina estadounidense y la Guardia Costera en el Caribe. Es el quinto barco que fuerzas estadounidenses abordan o incautan en las últimas semanas para tomar el control sobre las exportaciones petroleras de Venezuela. Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirán en la Casa Blanca en febrero. Así lo comunicó el mandatario estadounidense hoy. La idea de este encuentro salió de la conversación telefónica que Petro y Trump tuvieron el jueves. Trump también confirmó que la próxima semana tendrá una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado. Hablarán sobre el proceso de transición política tras la captura de Maduro. Trump cree que Machado no tiene suficiente respaldo para tener algún papel e insiste en que Estados Unidos controlará Venezuela. El pueblo iraní denuncia que el régimen islámico ha bloqueado totalmente el Internet para evitar la difusión de las protestas que amenazan al gobierno y a la estructura de poder que concentra el ayatolá Ali Khamenei. Decenas de miles de manifestantes, incluidos grupos de mujeres, desafían a la autoridad en manifestaciones que cumplen hoy 13 días y que van en aumento. Hasta ahora han muerto unas 50 personas. Las marchas comenzaron a propósito de la crisis económica acentuada por la inflación y la devaluación de la moneda, una situación que asfixia a las finanzas de las familias. Y se multiplican las protestas contra agentes de inmigración y aduanas en Estados Unidos tras un nuevo incidente con disparos en la ciudad de Portland, estado de Oregon. 2 personas resultaron heridas, según agentes federales intentaron atropellarlos. Ocurre a un día de la muerte de una mujer en Minneapolis.
Las protestas y vigilias contra las redadas de ICE se registran en al menos 12 ciudades de Estados Unidos. Los manifestantes denuncian que los agentes federales están matando a personas inocentes. Esto ocurre luego de conocerse de un nuevo incidente violento durante una redada contra la migración ilegal, esta vez en la ciudad de Portland. Testigos afirman que un agente disparó e hirió a una pareja que se encontraba en un auto. El alcalde de Portland, Kit Wilson, declaró: hacemos un llamado a ICE para que detengan todas las operaciones hasta que se pueda realizar una investigación completa e independiente. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes federales realizaron una parada rutinaria en su vehículo, pero abrieron fuego contra un conductor que intentó atropellarlos. Agregó que se trata de inmigrantes indocumentados y miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. La autoridad local rechazó esa versión. Esto ocurrió 24 horas después de la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis por el disparo de un agente de ICE, quien alega que la mujer intentó atropellarlo. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota consideran que el uniformado disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida. Una exposición gratuita invita al público en Guayaquil a disfrutar de una narrativa artística entre Noruega y Ecuador. Las obras de José Luis Maldonado, quien vive en ese país europeo, se unen a las esculturas del diseñador Nuno Acosta. Diana León nos cuenta los detalles de esta muestra. Ecuador y Noruega se unen en una muestra artística. Entre Guayaquil y Oslo existen 9.999 kilómetros de distancia. Y esta cifra inspira el título de la exposición Norte-Sur 9999, que se presenta únicamente este fin de semana en el Estudio Paulsen, en el emblemático barrio Las Peñas de Guayaquil. El artista José Luis Maldonado, radicado en Oslo, llega a la ciudad para unir su talento al del diseñador Nuno Acosta. Juntos presentan 32 piezas que establecen un diálogo visual entre ambas naciones. En la muestra se pueden apreciar, por ejemplo, obras en tinta china que fusionan especies de aves latinoamericanas y nórdicas. La exposición incluye también a las tercerícolas, figuras cerámicas fabricadas por el estudio de Nuno Acosta en la comuna Valdivia. Además, destaca la serie de rostros tallados en madera, propuesta de Maldonado. Durante la exhibición, el público podrá sumarse sin costo a la creación de ilustraciones en vivo. Para retomar un poco lo que es la cultura y el arte en la ciudad. Y después vamos a invitar al público a que se integre y forme parte de esta terapia que es pintar. La entrada a la exposición es gratuita y se puede visitar desde las 5 de la tarde. La construcción de una carretera en la sierra ecuatoriana pone en riesgo a una rara especie de anfibios en peligro de extinción. Sandy Espinosa nos tiene más detalles de esta información. Este pequeño sapo fue capaz de paralizar temporalmente la construcción de todo un proyecto vial en la sierra ecuatoriana. Ocurre que no es un sapo cualquiera, es un arlequín de Jambato, un animal que se creyó extinto hasta el 2016, año en el que se descubrió que quedaban solo pocos ejemplares sobre la tierra. Y estos ejemplares estaban en Ecuador. La polémica surgió cuando organizaciones ambientalistas dieron la voz de alerta. Cerca al santuario de los arlequines de Jambato hay una carretera en construcción y los escombros, según denuncian, fueron arrojados al río Guambaine, hábitat y lugar de reproducción de estos anfibios en peligro crítico de extinción. Con el río contaminado, los pequeños anfibios no pueden reproducirse y existe el riesgo de que los pocos que quedan no logren sobrevivir. La carretera en construcción es esta, la que conectará a los cantones La Maná en Cotopaxi y Ambato en Tungurahua. Su construcción inició en julio del 2024 y tendrá una extensión de 47 kilómetros. Cuando esté terminada, permitirá reducir el tiempo de traslado de 6 a 2 horas.
La vía ya tenía un 70% de construcción cuando se conoció el problema ambiental. El tema llegó a la justicia y tras analizar los hechos, el juez multicompetente Milton Hernández tomó la decisión de paralizar toda actividad relacionada con el levantamiento de la carretera. Esto ocurrió el 4 de enero y desde entonces, las prefecturas de Cotopaxi y Tungurahua han reclamado judicialmente y apelado a la decisión. Presentaron 9 documentos de permisos ambientales y explicaron la necesidad de retomar la obra paralizada. Finalmente, la justicia volvió a revisar el caso y decidió otorgar el permiso para continuar con la construcción de la carretera. La decisión ha sido celebrada por las prefecturas. Mientras tanto, la organización ecologista Alianza por el Jambato impulsó una petición en la plataforma change.org bajo el lema "Detener la ampliación de la carretera que afecta al hábitat del jambato". La iniciativa suma más de 1000 firmas en un intento por proteger esta especie de la cual se estima solo quedan entre 50 y 100 ejemplares en todo el mundo. En apenas una hora, el invierno dejó al descubierto la fragilidad de la producción de rosas de exportación en Cotopaxi. Una fuerte tormenta con granizo derribó invernaderos y también cultivos, provocando pérdidas en 5 parroquias de la Tacunga. Sandy Espinosa con las imágenes de lo ocurrido. Los invernaderos que durante meses protegieron la producción de rosas de exportación terminaron en el suelo, tras el impacto de una tormenta con granizo que afectó a agricultores de Cotopaxi. 50 hectáreas de flores de al menos 6 productores de las parroquias Mulaló, Alaques y Josehuango Bajo en La Tacunga se perdieron luego de que se enfrentaran a una granizada que duró 1 hora. Con el colapso de las estructuras, el agua ingresó sin control a los cultivos, saturó la tierra y marchitó los botones de rosa que estaban a punto de ser cosechados. En esta finca de la parroquia Mulaló, 25 kilómetros al norte de La Tacunga, se alistaba el envío de al menos 100,000 tallos a Estados Unidos y Europa. Hoy esa producción será desechada. Nosotros tenemos aquí casi 8 hectáreas de flores de cultivo, una cantidad cuantiosa de más o menos de $2 millones que se está perdiendo. No es el único producto de exportación afectado. Otra estrella del mercado externo, el brócoli, también enfrenta el impacto del clima. Lo que debía convertirse en una planta de hasta 15 centímetros, tras 105 días de crecimiento, perdió sus hojas con la lluvia y granizo. El brócoli es de por sí un producto vulnerable, debido a que se cultiva a cielo abierto. 75 hectáreas de este producto, pertenecientes a pequeños y medianos productores de Josehuango, Pastocalle y Tanicuchí, se perdieron por completo, sin dejar otra alternativa que limpiar y dejar vacío el terreno. Este desecho no puede aprovecharse ni como alimento para ganado por el alto nivel de oxidación de la planta. Hablando en dinero, hemos perdido en su totalidad un aproximado de $100,000. Las pérdidas totales todavía no se han cuantificado completamente. Las afectaciones aún se siguen evaluando para poder establecer la cifra total de daños. Con la llegada de las primeras lluvias de este año en las provincias de la Amazonía, el Ministerio de Salud Pública ya arrancó con el control de mosquitos transmisores del dengue en las localidades con mayor riesgo. Bessie Granja nos detalla en qué consiste el plan para evitar la propagación de contagios. Las acciones de control en la Amazonía contra el dengue están en marcha. La fumigación intradomiciliaria para matar al mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, comenzó en el barrio Eloy Alfaro, al sur de Tena, en Napo. Paralelamente, equipos técnicos ingresaron a las viviendas del barrio Paraíso, en esa misma ciudad. Allí colocaron abate en los tanques de agua para eliminar las larvas del vector y destruyeron criaderos. En 2025, esta provincia fue la más afectada por el dengue, con una alta tasa de mortalidad y hospitales saturados. Crisis que obligó al Ministerio de Salud a declarar la emergencia sanitaria. Hicimos primero un levantamiento de información de las localidades que tenían mayores índices aédicos y también histórico de casos. Y ya estamos durante esta semana realizando las control vectorial. A los dispensarios públicos en Tena llegan niños y adultos con síntomas febriles para descartar el diagnóstico. Las actividades de prevención contra el dengue coinciden con las primeras lluvias, que según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, se intensificarán en los próximos días en esa región.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha reportado casos. En 2025, el año cerró con 37.652 contagios, concentrados en Napo, Zamora Chinchipe, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Sucumbíos. A escala nacional, hubo 64 fallecidos por dengue. En 2025 también se reportaron 6 casos de chikungunya por viajeros procedentes de Cuba. El primer caso fue el 8 de noviembre y el último caso que tuvimos reportado fue el 13 de diciembre. Hasta el momento nos mantenemos activos en la vigilancia epidemiológica, no hemos tenido reporte de casos sospechosos. La fumigación también se extendió este viernes a Cumandá, en Chimborazo, donde eliminaron criaderos de mosquitos dentro del cementerio municipal. A pedido del señor José Antonio Saúd Zacoto, quien fue funcionario de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, hacemos la siguiente aclaración. José Antonio Saúd Zacoto asegura no tener ningún vínculo ni parentesco familiar con la señora Carla Saúd Calero, quien era gerente de Progen para Latinoamérica, compañía que está denunciada por el gobierno ecuatoriano por no instalar 2 termoeléctricas de 150 megavatios para Guayas y Los Ríos. El señor Saúd presentó documentos que así lo demuestran. El 1 de octubre del año pasado, CELEC anunció públicamente en redes sociales que José Antonio Saúd fue desvinculado como jefe corporativo de asesoría y contratos de CELEC y envió una posible alerta de conflicto de intereses a la Secretaría General de Integridad Pública, pero hasta el momento no ha dado más explicaciones sobre esa decisión. Narcovecinos. ¿Quién los controla? Se revela un segundo video del asesinato de alias Marino, cabecilla de la banda narcocriminal Los Lagartos. Merlin Ochoa informa que los sicarios llegaron vestidos de policías con fusiles y hasta linternas en mano para poder ver con claridad la cara de las víctimas para ejecutarlos. Los videos muestran con crudeza el momento del ataque armado ocurrido en la isla Mocolí Golf Club, en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. En esas imágenes se observa cómo en menos de un minuto se consuma el asesinato de Olivero Vargas Stalin Rolando, de 40 años, señalado por la policía como cabecilla de la organización criminal Los Lagartos. Las imágenes muestran de 2 ángulos a un grupo de hombres jugando fútbol en una cancha privada dentro de la urbanización. En cuestión de segundos el ambiente cambia. Los jugadores se lanzan al suelo al notar el ingreso de un pelotón de hombres armados, vestidos con prendas similares a uniformes policiales, algunos con chompas oscuras y otros con equipos tácticos, todos portando fusiles y armas cortas. Una vez que las víctimas están en el piso, los atacantes gritan, los amenazan y los neutralizan. En las imágenes se observa cómo uno de los hombres armados golpea en la cabeza a alias Marino y lo apunta con un fusil. También se ve cómo uno de los criminales sostiene una linterna para iluminar el rostro de los jugadores y verificar sus identidades. Una a una levanta las cabezas de las personas tendidas en el piso hasta identificar sus objetivos. Tras reconocer a alias Marino, el sicario que lo custodiaba lo acribilla. Por el ángulo de la cámara de seguridad no se registraron los crímenes de las otras 2 víctimas de 29 y 33 años que también fueron asesinadas dentro del mismo complejo deportivo. Luego del ataque, los agresores abandonan el lugar con rapidez, haciendo disparos al aire y advirtiendo a todos que no se muevan. Se escuchan gritos y sollozos. Los sobrevivientes esperan tendidos en el suelo y cerca de 20 segundos después se levantan y huyen del área deportiva en medio del pánico. Luego del levantamiento de los cadáveres, criminalística encontró 50 restos de balas, la mayoría de fusil.
Menos de 3 minutos duró el crimen de 3 personas en una de las zonas residenciales más exclusivas del Guayas. Y las investigaciones por el ataque armado en Isla Mocolí continúan. El ministro del Interior, John Rainbow, reveló en una entrevista radial que Stalin Olivero Vargas, alias El Marino, quien fue asesinado, tenía un departamento cerca a esa zona exclusiva del Cantón San Borondón. Agregó que se mantiene la hipótesis de que su crimen ocurrió por pretender traicionar a los Lagartos, la banda criminal que dirigía. Escuchemos sus declaraciones. Ellos fueron invitados por una persona que vive ahí dentro de... ¿Y ya se puede conocer el nombre de esa persona? Es parte de la investigación, ¿no? Lo que les puedo decir es que es un nombre que sonó mucho cuando esto sucedió, pensando que habían atentado contra él, ¿no? Es quien reservó la cancha. Y este ataque armado en Isla Mocolí abrió el debate sobre cómo los narcotraficantes compran o alquilan viviendas en el sector de San Borondón. Para los habitantes de ese cantón de Guayas, filtrar a los nuevos inquilinos es difícil porque no tienen el marco legal ni el apoyo por parte de las autoridades. Estefanía Arias conversó con los residentes de esas urbanizaciones. Desde hace unos 5 años hay un fenómeno que afecta a las urbanizaciones más exclusivas de San Borondón. Un nuevo tipo de vecino ha llegado a varias de estas ciudadelas privadas sin que los habitantes o las directivas comunitarias puedan impedirlo. Los narcovecinos, como ellos los denominan. Hay una banda que está de moda, muy de moda, que ha estado, por lo menos se ha metido, porque hemos hecho seguimientos, se han metido por lo menos en 5 o 6 urbanizaciones. Y no pueden hacer nada, porque la ley no les provee herramientas. Cuentan que cuando alguien vende o compra una vivienda, puede usar figuras para ocultar su identidad, acudir a testaferros o hacer la transacción mediante algún fideicomiso que evita saber quién o quiénes ocuparán la vivienda. Y lo mismo pasa en caso de alquiler. La transacción se puede hacer a nombre de una empresa o de una tercera persona. No hay una ordenanza municipal que regule el tema de renta de casas y compraventa de casas. No existe una ley que nos faculte a las administraciones a entregar información reservada. Sí puede o pudiera un notario o un registrador eventualmente reportar algo que sea muy sospechoso. Quienes sí pueden hacer algo son las compañías constructoras o inmobiliarias. La UAFE, Unidad de Análisis Financiero y Económico, obliga a estas empresas a llenar documentación sobre el origen lícito del dinero que reciben cada que venden o alquilan un bien. Y como tal, tiene una serie de obligaciones de debida diligencia para que rechace, y si no rechaza, por lo menos reporte las operaciones sospechosas. Aún así, esto no ayuda a los vecinos que ya están establecidos y que necesitan encontrar una forma de evitar que narcotraficantes o criminales lleguen a sus urbanizaciones. Se forme una institución formada por la UAFE, el SRI, Inteligencia Militar, Fuerzas Armadas, Policía, que sea la encargada, ¿no verdad?, de filtrar la información que nosotros podríamos entregar. Porque no es solo protección para ellos, se trata también de complicarle la tarea a los delincuentes, que se disfrazan de buenos vecinos y se protegen tras garitas y guardias para seguir con su vida delictiva. Y seguimos hablando de este tema porque el aumento de delitos cometidos por sujetos vestidos como policías pone en el centro del debate a los lugares que venden los uniformes, incluso vía internet. Bessie Granja recorrió la zona cercana al cuartel Modelo de Guayaquil en el norte de la ciudad y encontró 2 negocios con más de 10 años dedicados a esa actividad. Veamos. Claro, porque no es policía. La existencia de comercios que venden uniformes policiales obedece a una demanda insatisfecha. La propia institución no provee prendas completas a todo su personal, lo que obliga a los agentes a adquirirlas por su cuenta. Esta necesidad explica el hecho de que desde hace más de una década, 2 tiendas establecidas en la parte trasera del cuartel Modelo de Guayaquil reciban a diario a gendarmes en busca de camisetas, camisas, gorras, cinturones y otros implementos. Con la credencial o la cel, con previa documentación hacemos eso. Como es poco, como llevan una prendita, 2 prenditas. Ellos compran, si dígase, una chompita operativa,
un pantalón táctico, así. Conversamos con uniformados que por temor a represalias prefirieron no dar entrevistas en cámara, pero detallaron cuánto invierten en un uniforme operativo casi completo. Botas $100, pantalón táctico $45, camisa khaki $30, cinto $15, gorra $8, camiseta $6, insignias $3, lo que equivale a un total de $207. Además, los agentes adquieren por su cuenta cascos y el traje especial para la ceremonia de ascenso. Aunque los representantes de estos dos establecimientos aseguran operar dentro del marco legal, existen otros negocios que funcionan de manera irregular, algunos incluso a través de redes sociales sin ningún control. El foco de las autoridades se centra ahora en estos últimos, ante el aumento de delitos cometidos por bandas que utilizan indumentaria similar a la de las fuerzas del orden. No obstante, aún se desconoce cómo se implementará una regulación efectiva, mientras los casos en los que delincuentes se hacen pasar por policías o militares continúan en ascenso. Cambiamos de tema ahora para contarles que la cuestionada venta del terreno de 93 hectáreas en La Libertad suma denuncias. Asambleístas de la Revolución Ciudadana aseguraron que la mamá de Jenny Ramírez, la compradora, trabaja en la casa de la familia de Cynthia Gelibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete del Gobierno Nacional. Este noticiero, de hecho, se trasladó hasta Ancón, en Santa Elena, para buscar la familia de la joven compradora de ese terreno. Luis Alfredo Zúñiga preparó un informe. Mientras el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, sigue sin dar declaraciones sobre la cada vez más cuestionada y fallida venta del terreno de 93 hectáreas, este viernes asambleístas de la Revolución Ciudadana acudieron al cantón santelenense a buscarlo. No lo encontraron en el municipio. Tampoco encontraron a Jenny Ramírez en su trabajo. Lo que sí hicieron fue presentar una denuncia penal en fiscalía contra Tamariz y los concejales que aprobaron la compra por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y atentado contra bien público. Pero además sumaron otra declaración. Y también tenemos evidencia de algunas fuentes humanas, es que la mamá de la señora Jenny Ramírez Palma trabaja probablemente como empleada doméstica de la señora Cynthia Gelibert. Cynthia Gelibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, respondió en X, mostrando fotos de las cámaras de seguridad en las que se observa a la legisladora Mónica Palacios afuera de la casa de su madre. Señaló que están construyendo relatos falsos y hostigando, que no es política ni fiscalización, sino acoso contra una persona de 92 años. Sin embargo, no aclaró si la madre de Jenny Ramírez trabaja o no en la casa de su familia. El ministro del Interior, John Reinberg, también reaccionó, catalogando el hecho como lamentable, de pobreza ética y bajeza. Televistazo se trasladó hasta el sitio, el barrio La Tacunga en Ancón, parroquia de Santa Elena. Un sector con muchas calles de tierra, una zona pequeña, de esas en las que todos los vecinos se conocen. Ahí es donde vive Jenny Ramírez, o al menos eso dicen los documentos que presentó al municipio. Los moradores no reaccionan al preguntar por Jenny, pero sí por su mamá, de 47 años, y nos mostraron su hogar. Una pequeña villa de construcción mixta y cañas en los exteriores, además, con cámara de seguridad activa. Nadie respondió al llamado a la puerta, pero en ese lapso varios vecinos que nos vieron mencionaron que a esa hora lo más probable es que la señora estuviera trabajando, como lo hace comúnmente, y muy cerca de ahí. No sé si también ella estará ahí porque ella trabaja acá arriba. ¿Con quién? Con los Gelibert. Ahí trabaja ella, pero yo no sé si está trabajando ella. Si no está ahí, está allá. Ella le da mantenimiento a la señora. ¿Pero que ella reciencito y ese tiempo trabaja acá donde la señora? Ya tiene rato trabajando ahí, ya tiene algunos años trabajando ahí. Es necesario señalar que, de corroborarse lo que reiteraron los vecinos, no implica un nexo con la compra del terreno, pero esa posible coincidencia ya generó cuestionamientos. Este noticiero solicitó un pronunciamiento a Cynthia Gelibert y a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, y se está a la espera de una respuesta. La mamá de Jenny Ramírez no registra afiliación al IES, y mientras todo esto ocurre, el alcalde Francisco Tamariz sigue sin dar explicaciones, e incluso la sesión de Consejo Cantonal, que estaba prevista para este viernes y en la que se esperaba su presencia, se suspendió.
Continuamos con más información. El grupo musical mexicano Café Tacuba exige a Spotify retirar su catálogo. Argumentan inversiones en armamento y publicidad al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos a través de esa aplicación y también las bajas regalías. La plataforma de streaming ya contestó a la banda. Ana María Palacios revela la respuesta en la siguiente nota. Informarles que en días pasados he entregado de parte de Café Tacuba. Café Tacuba pidió a sus disqueras que retiren su catálogo musical de Spotify en protesta por varios puntos. La publicidad de la plataforma para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE. La inversión de $700 millones que Daniel Kay, CEO de Spotify, realizó para una empresa que produce drones militares y tecnología de inteligencia artificial integrada en aviones de combate. Y unas regalías que, según la banda, son una miseria. Ante esto, la plataforma respondió: Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify. La publicidad mencionada formó parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas. La compañía también afirmó que entrega el 70% de las regalías a los titulares de los derechos de las canciones, catalogándose como la plataforma que más paga a los artistas. Aseguró que mantiene la disposición de seguir siendo aliado comercial de Café Tacuba para llevar su música a una audiencia global. No es la primera vez que la plataforma enfrenta una polémica de este tipo. En 2014, Taylor Swift retiró su música de Spotify durante 3 años, en protesta por un modelo de streaming que, según ella, no remuneraba de forma justa a los artistas. Otros músicos que se han sumado a protestas contra la plataforma incluyen a Massive Attack, Björk, Lord y King Gizzard and the Lizard Wizard. Ecuaterra. En Orellana, la Reserva Biológica del río Vigal resguarda 1.500 hectáreas de bosque húmedo, donde la altitud, las lluvias constantes y corredores ecológicos crean un entorno de alta diversidad. Este territorio abriga cientos de especies de mariposas, aves y otros animales. Más de este espacio natural en Ecuaterra. Hoy finaliza el evento tecnológico más relevante del mundo. La Feria de Electrónica de Consumo abre sus puertas con robots de vanguardia. Y no solo eso, también cientos de lanzamientos, tendencias e innovaciones que definen el futuro. Ana María Palacios nos muestra cuáles son estos avances. ¡Wow! Robots boxeadores, jugadores de cartas, repartidores, bailarines y titiriteros con mayor estabilidad. Son algunas de las novedades presentadas en la feria tecnológica más importante del mundo, el CES, que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos. Los pequeños robots de compañía son uno de los principales atractivos. Estos dispositivos diseñados para interactuar con las personas y ofrecer apoyo en tareas cotidianas o entretenimiento, mostraron los avances más recientes en inteligencia artificial, sensores y conectividad. También destacan las cámaras fotográficas del tamaño de un llavero, con capacidad para almacenar cientos de imágenes. Televisores ultra delgados, con tan solo 9 milímetros de grosor. Refrigeradores inteligentes que escanean los productos que contienen y avisan al usuario qué hace falta. Las gafas inteligentes fueron otro de los puntos sobresalientes de esta edición. Ofrecen opciones para leer mensajes en tiempo real sin necesidad de sacar el teléfono, así como modelos diseñados para ayudar a personas con enfermedades que afectan la vista. La Feria Tecnológica CES en Las Vegas concluyó este viernes.
Gracias amigos por habernos acompañado en esta emisión informativa. Les recordamos que la agenda de actividades culturales para este fin de semana podrá encontrarla en ecuavisa.com, información verificada con el sello Televistas. Y en nuestras redes sociales también pueden revisar los detalles del plan de prevención para evitar precisamente la propagación de casos de dengue. Ahora en la Amazonía, donde ya comenzaron las lluvias en este inicio de año. Ecuavisa siempre los informa en todas sus pantallas, incluso este fin de semana. Buenas noches.